Para hacer dos comentarios sobre dos temas que estuve de cerca en estas últimas semanas y que tienen que ver con el agro, y que es bueno contar aquí porque sin duda cada vez es más importante el papel de la televisión del Senado en la información de los colombianos. Hay muchas cosas importantísimas que se tratan aquí que los medios de comunicación comerciales no comentan. Una, tuve la oportunidad de estar en el Bordo, en el Cauca, al sur del Cauca, es la zona del Patía y del macizo colombiano. Esa es una zona más bien seca, digamos, del país tradicionalmente, que está siendo afectada, por supuesto, por todos estos cambios climáticos que hay, y hubo un verano hace unos meses que les hizo un daño descomunal, unas pérdidas inmensas, miles de reses de muertas, sí, pérdidas en los cultivos, pérdidas graves en los cafetales. Hicimos un evento como con 500 personas, el alcalde del Bordo, 3 diputados, un montón de concejales, señor ministro, y la coincidencia hay 2 o 3 coincidencias principales ahí. Una, la gravedad de las pérdidas. Yo entiendo que usted también estuvo en Popayán, no sé si fue hasta el Bordo, pero por esos lados estuvo, y usted conoce, uno, las pérdidas son inmensas, descomunalmente grandes. Afortunadamente ya ha llovido un poco, pero digamos las pérdidas ya están causadas, y incluso alguien decía que con los aguaceros entonces se les arma otro lío de barriales pues espantosos, etcétera. Y señalan con toda precisión su descontento grande con su administración y con el gobierno, doctor Restrepo, porque no los han atendido. O sea, hay una emergencia y yo creo que con razón dicen que no han sido atendidas la emergencia y que están en buena medida abandonados a su suerte. Lo que ha hecho el gobierno nacional es prácticamente nada, el departamental y los municipales son muy débiles, o sea que hay un fenómeno de descontento ahí. Pero además hay un punto, y es este, ministro, que fue lo que yo planteé en esa intervención. Esa es una región del país donde los problemas del clima tienden a complicarse muchísimo. Si este fenómeno del calentamiento global avanza, esa es una zona que puede desertificarse. ¿Se llama desertificarse? Bueno, volverse en un desierto, ¿sí? O por lo menos algo muy parecido, con una particularidad, y es que eso tiene agua ahí a los alrededores. Eso está relativamente cerca del macizo colombiano y por ahí pasan ríos. O sea, no es que haya una carencia absoluta de agua, sino que no hay distritos de riego, no hay pozos, o sea, no hay una serie de prácticas culturales que pudieran en algo paliar la situación de estos compatriotas. Entonces yo decía que a mí se me ocurre que ese es el tipo de regiones de Colombia donde el gobierno nacional tiene que tomar una decisión. O va a bregar a salvarlas para la agricultura, o debe decirle eso, y la ganadería, o debe decirle a esos compatriotas, porque solos no pueden. Yo creo que el gobierno nacional, doctor Restrepo, debería promover un estudio importante para ver qué opciones hay de transferencia de aguas mediante riegos. Bueno, hay muchas formas, que digan si se le puede poner agua en serio a esa región o no, y empezar una especie de macroproyecto que a lo largo de varios años sea capaz de asegurar partidas anuales del gobierno nacional principalmente, pienso yo, y con alguna ayuda local y departamental, para ver qué es lo que se va a hacer allí. Pero esto parte de un propósito político, senadora Nora García, y es que si el gobierno quiere que eso siga siendo una zona agrícola importante en Colombia, o si por el contrario es una zona que haya que abandonar, esa podría ser una decisión. Yo pienso que es posible sacarla adelante, pero exigiría medidas de este tipo. Y lo segundo es que estuve hace 2 semanas en Chinchiná en una reunión con empresarios cafeteros bien, o sea, de altos niveles de productividad, altos niveles de tecnificación, de esos que tienen cafetales, llamemos perfectos, que siguen al pie de la letra todas las prácticas culturales que recomienda la Federación, o sea, cafetales con sus árboles en la edad perfecta, abonados de manera perfecta, controlada la broca, la roya, la arañita que apareció, todo perfecto, tierras de las mejores calidades al lado de las carreteras,
campamentos de obreros agrícolas como deben ser. O sea, digamos que una caficultura que uno pensaría debería estar en buenas condiciones. Y lo que realmente me impresionó mucho, señor ministro, es que se están quebrando. Es decir, están perdiendo plata en este momento con los costos internos que tienen. Ojo, quiero insistir, no tienen las productividades caídas. En el café en este momento hay, digamos, dos crisis diferentes y una que es la de la suma de todos. Una crisis, la de quienes se les cayeron la edad de sus cafetales y no están produciendo nada y están arruinados. Este no es el caso. Este es el caso de gente que tiene sus cafetales perfectos, pero los costos y los precios no les dan y se están arruinando. Bueno, y hay unos que combinan las dos cosas, cafetales caídos y precios que tampoco, y hay una crisis pavorosa. Hay también un enorme descontento con el gobierno, señor ministro. Yo se lo transmito, se sienten abandonados a su suerte, se sienten que los pesos que aprobó el gobierno nacional después de la movilización a Manizales y otros reclamos son por completo insuficientes. Utilizan la palabra burla para referirse a lo que han recibido. A esto usted ya también lo debe saber, aquí en el Senado, pues, congresistas del Huila han señalado la gravedad de lo que allí sucede. Yo pues aprovecho eso para informárselo a la comisión para que se sepa, hay una crisis cafetera extremadamente grave. Los precios definitivamente no dan y bueno, no es el tema del día, pero como la presidenta abrió la posibilidad de decir otras cosas, hago este par de comentarios y llamo al gobierno nacional a que en los dos casos se tomen las medidas que se requieren para que esto funcione. Lo del café, y en el Bordo también han oído el café, en todos esos municipios de esa zona, bueno, son 600 municipios de la República que se están hundiendo y que hay que ver cómo el gobierno les da en serio la mano, y si no se las da el gobierno no se las da nadie. Entonces, aquí también una pregunta que hay que hacerse, bueno, ¿este país va a tener agro de verdad? ¿O este país se va a volver un país minero? Eso es parte del reclamo. Sí, yo aquí tuve la tragedia de compartir con un ministro que me decía, no, senador Robledo, si no hay agricultura no importa, porque para eso tenemos petróleo y tenemos carbón, ¿cierto? Y eso es lo que en la práctica se está imponiendo en Colombia. Ese fenómeno de la revaluación el gobierno no lo ataca, o sea que aquí tenemos un problema supremamente grave. Gracias, señora.